Perfecto, vamos a terminar esta primera clase haciendo un pequeño ejercicio práctico en el que haremos una escena muy básica, añadiremos un par de materiales, una luz y sacaremos el render haciendo la configuración necesaria. Vamos a ver entonces por dónde tendríamos que empezar. Primer paso, configurar Cycles. Si no encendemos aquí Cycles y nos quedamos en Blender Render, lo que ocurrirá es que estaremos trabajando con materiales de Blender Render y una vez queramos cambiar a Cycles tendremos problemas. Los materiales no son intercambiables entre Blender Render y Cycles, solamente nos va a intercambiar cosas como el color y poco más. Con lo cual, lo recomendable es que seleccionemos el motor de render antes de empezar a trabajar con el shading de la escena. Así que vamos a pulsar Cycles Render. Ya estamos en Cycles. Y entonces, llegados a este punto, lo que voy a hacer aquí es dividir esta ventana. ¿Vale? Aquí arriba voy a pulsar 0 en el panel numérico para ver desde la cámara y vamos a pulsar aquí Rendered para ver cuál es, qué pasa cuando renderizamos la escena según está por defecto. Vale. Esta es la escena que tenemos. Muy bien, primera cosa que quiero hacer, seleccionar esta luz, irnos a las opciones de la luz y vamos a convertirla en una luz solar. ¿Vale? Esto me parece que está bien, pero la voy a rotar con RZ para que la sombra salga hacia este otro lado. Y además la voy a poner un poco más horizontal. Vale. Aquí tenemos varias cosas en la luz. Una de ellas es este botón de Use Nodes. ¿Por qué aparece este botón? Porque hemos empezado esta escena con Blender Render, con lo cual esta es una luz de Blender Render y pulsando Use Nodes lo que hacemos es convertirla a una luz de Cycles. En este caso, si no lo hacemos, lo único que podemos cambiar es el color y cosas como el tamaño y el número máximo de rebotes. Lo encendemos y ahora tenemos acceso también a la intensidad de esta luz, la cual podemos incrementar. Bien, ahora que tenemos esta base, voy a ir al panel de render y aquí vamos a configurar ciertas cosas. Una de ellas, la primera, es que quiero utilizar mi GPU. Como ya la tengo configurada en el menú de las preferencias de usuario, vamos a seleccionar de la lista el GPU. Y ahora vemos que el render va mucho más rápido. En este caso solo tenemos 10 samples para el previo en el visor 3D. Y vamos ahora a configurar las dimensiones. Las dimensiones quiero que esto sea una imagen, quizás Full HD es demasiado, así que voy a hacer simplemente HD, 1280 por 720. No recordaba las medidas. Y lo vamos a poner al 100%. Este slider del porcentaje viene muy útil cuando queremos sacar un render de prueba con la misma calidad, los mismos parámetros y el mismo aspect ratio, pero a un tamaño menor para ver cómo queda, ¿vale? Lo voy a dejar al 25% simplemente para probar. Más cosas, podríamos configurar el output, ¿vale? Para saber a dónde va a ir esta escena. Podríamos activar aquí el alfa. En el caso de que sea una animación, esto es muy importante que lo configuremos bien. En el caso de ser un fotograma único, no es tan importante ya que lo podemos salvar desde Blender una vez ha sido renderizado. Vamos a venir aquí al panel Sampling, ¿vale? Y aquí tenemos varias opciones. No las voy a utilizar demasiado ahora mismo, simplemente enseñaros que podemos hacer un previo infinito que siga haciendo samples hasta el fin de los días, simplemente escribiendo aquí un 0. Y esto va a hacer que esto sea ilimitado. Esto es muy útil, por ejemplo, para saber cuándo el render está libre de ruido. Así que lo mantenemos un ratito y vemos que a esta altura ya tenemos más bien poco render, poco ruido, muy poco ruido. Con lo cual podemos tomar nota de este número y decir, vale, pues en el render final quiero 750 samples. Por poner un ejemplo, ¿vale? Esto lo podemos hacer de varias maneras, decidir cuál es este número, pero por ahora lo voy a hacer así, incluso aunque la escena no esté terminada, porque este número final debería ser definido cuando ya tengamos todos los materiales en la escena. Seguimos por aquí, tenemos varias opciones para el volumen, que no lo vamos a utilizar ahora. Podemos activar Motion Blur,
Podemos seleccionar el número de rebotes y todas estas opciones que por ahora no las voy a utilizar. Lo que sí sé es que no vamos a utilizar cáusticas. Y las cáusticas ya hemos visto que es cuando un rayo atraviesa un objeto transparente con refracción y sale del otro lado produciendo ese efecto en el suelo, o cuando se refleja un material glossy en el suelo. Esos son los dos tipos de cáusticas que hay, como podemos ver aquí, las cáusticas de refracción y las de reflexión. Como sé que no las vamos a tener, podemos desactivarlas. Y como sé que no vamos a utilizar la transmisión porque no voy a tener objetos transparentes, podemos también desactivar todos los rebotes en la transmisión. Muy bien, todo lo demás lo voy a dejar como está por ahora, ¿vale? Más adelante en el curso ya veremos cómo manipular todos esos parámetros. Vamos a venir a Film y lo que quiero es que el fondo sea transparente. Vemos que ahora mismo es gris del color del mundo, lo vamos a poner transparente y se ha vuelto transparente. En este caso es solo un render de prueba para mostraros más o menos cómo funciona esto, así que no me preocuparé de hacer que el suelo ocupe toda la escena o algo así. Simplemente lo voy a dejar así. Muy bien. Vamos a Performance y vamos a manipular esto un poquillo. Aquí vamos a poner los 512 por 512 para la tarjeta gráfica. Y además vamos a ver qué es el Start Resolution. Si empezamos a girar, vemos que mientras giramos, vemos píxeles muy grandes, ¿vale? Lo que ocurre es que se están renderizando muy rápido, con lo cual apenas nos da tiempo a apreciarlos. Pero mientras estamos girando vemos píxeles muy grandes. A veces esto nos desconcentra, no vemos bien las partes de la escena y preferimos que, en vez de mostrarlo tan fluido, preferimos que lo muestre más a saltos, pero con más resolución. Podemos incrementar esta resolución inicial, por ejemplo a 512. Y entonces vemos que, aunque al girar seguimos viéndolo con un poco de ruido, vemos la forma mucho más nítida, aunque menos fluida, porque le da tiempo a Blender a calcular un poco más de resolución antes de mostrárnoslo, lo cual es muy útil para previsualizar. Bien, vamos a irnos de nuevo a los samples y en vez de 0 vamos a dejarlo en 50 para que no esté constantemente renderizando. Lo que ocurre mientras está renderizando suele ser que el ordenador funciona más lento, así que limitar de alguna manera esos rayos a que no sean muchos, de manera que nos permita ver lo que estamos haciendo, pero al mismo tiempo que no sean demasiados, eso nos permitirá trabajar más fluidamente en la escena. Bien, ahora vamos a aplicar dos materiales muy básicos. Uno de ellos va a ser para el suelo. Nos vamos a la pestaña de materiales, creamos un material nuevo, lo vamos a llamar Floor. Y aquí vamos a seleccionar un material difuso y lo vamos a hacer de un color anaranjado. Por poner un ejemplo, simplemente estoy escogiendo colores aleatorios. Aquí podéis ver, y os voy a enseñar una cosilla. Aquí podéis ver cómo el color del suelo rebota y se refleja en las partes sombreadas de este objeto. En este caso están produciendo una iluminación ligeramente amarronada sobre la cabeza de Susan. Lo que os voy a mostrar aquí es cómo, yendo a los Light Paths en el menú de render y reduciendo aquí, por ejemplo, la cantidad de rebotes, vamos a ver ahora mismo aquí dos cosas. Una, toda esta zona se va a quedar negra y dos, no vamos a ver ese rebote. Vamos a reducir esto entonces a 0. Vamos a reducir también los difusos, los glossy y los mínimos. Y la razón de que esto no queda totalmente negro es simplemente que tenemos un mundo que está emitiendo un poco de luz. Lo vamos a poner en 0 y ahora podéis ver que efectivamente no hay ningún tipo de rebote y las sombras son completamente negras. Esto es lo que tendríamos como resultado en Blender Render, ya que solo es capaz de calcular luz directa. En este caso, si empezamos a aumentar ligeramente la iluminación del mundo, podemos ver que esto ya no es completamente negro, sino que es oscuro pero no negro. Sin embargo, vemos que no tenemos en este sombreado el color reflejado de la superficie del suelo. Nos vamos de nuevo al menú de Render, Light Paths, y aquí podemos configurar los rebotes del difuso. Vamos a ponerlos en 4
también vamos a poner en 4 los del glossy. Y lo demás lo vamos a dejar como está. Incluso podemos reducir los de transparencia a 0. Y los de bounces, aquí es donde decidimos los rebotes generales de la escena. Por ejemplo, aquí tenemos estos rebotes difusos, 4, pero vemos que no se están calculando. ¿Por qué? Porque el número de rebotes máximos es 0. Si los incrementamos, vemos que automáticamente ya tenemos aquí un rebote del suelo a esta superficie, y si los aumentamos un poco más, vemos que la diferencia puede ser un poco mayor, pero tampoco demasiada. Con un rebote vemos que la reflexión del suelo se refleja en la cabeza. Con un rebote más, la reflexión de la cabeza se refleja de nuevo sobre el suelo e ilumina ligeramente esta parte sombreada. Pero a partir de ahí, vemos que la diferencia, aunque pueda ser un poco palpable, no es demasiado grande. Así que con 2 rebotes como máximo tenemos suficiente. Con los mínimos lo que hacemos es que aumentamos los rebotes mínimos. Por ejemplo, en transmisión y volumen tenemos 0, pero si aumentamos esto a 2, estaríamos teniendo 2 rebotes aquí también. Hay que ser muy cuidadosos con esto. Aquí tenemos 0 ahora mismo, ¿vale? Y todo esto lo estoy explicando un poco para que veáis cómo funciona y para que veáis de una manera práctica la teoría que hemos estado viendo sobre todo este tema de los rebotes, pero profundizaremos más, como ya he dicho, en tutoriales más adelante en este curso. Esto ahora lo que vamos a hacer es seleccionar esta cabeza y también mencionar que limitando el número de rebotes aquí, lo que conseguimos es aumentar, es decir, disminuir el tiempo de render bastante considerablemente. Vamos a ir de nuevo a los materiales, añadimos un nuevo a la cabeza y vamos a llamarle un Monkey Mat, por ejemplo. Y en este caso vamos a utilizar un glossy anaranjado y vamos a aumentar la rugosidad para tener aquí un poco de brillos, ¿vale? ¿Veis como si lo que explicaba sobre la conservación de energía? Cuando tenemos una rugosidad muy baja, tenemos unos brillos muy brillantes y concentrados en partes concretas de la superficie, mientras que si aumentamos la rugosidad, a medida que se va esparciendo más sobre la superficie y ocupa más espacio estos brillos, al mismo tiempo pierden intensidad. ¿Vale? Los vamos a dejar así. ¿Vale? Entonces ya tenemos una escena con 2 materiales. Tenemos esta luz, podríamos manipular su color, ¿vale? Para hacerlo más frío, por ejemplo, o más cálido. Y tenemos la intensidad. Bien. Vamos a lanzar entonces ahora un render de prueba. Lo tenemos al 25%. Vamos a pulsar F12 y ver cómo se renderiza esto. Como podéis ver, ha sido muy rápido. Vemos que no tenemos aquí ningún tipo de ruido, aunque este es un render muy pequeño, quizás en el grande sí lo podamos apreciar un poco más. Vamos a aumentar ahora el tamaño de render a 100%. Vamos a pulsar F12 de nuevo, mayúsculas espacio para ver qué ocurre. Y podemos ver cómo se van renderizando las distintas partes bastante rápidamente. Es una escena muy sencilla al fin y al cabo. Y prácticamente ya la tenemos. Muy bien, 25 segundos. No está mal, es una escena muy básica, pero vemos que no tenemos nada de ruido. Simplemente he notado aquí un poquito, solo un poquito, ¿vale? En ciertas partes de este glossy, posiblemente sea el glossy indirecto. Pero bueno, estas son cosas que vamos a tener que aprender a reconocer, ¿vale? Aquí se aprecia muy poquito a esta distancia, si nos acercamos se aprecia un poco más. Entonces, esos son el tipo de cosas que tendremos que corregir más adelante en la parte del curso en la que nos centraremos en aprender a corregir el ruido. De todas maneras, en una imagen grande, posiblemente esta cantidad de ruido sea prácticamente no se perciba,
Pero dicho esto, pues es importante saber cómo tratar de corregir estas cosas. Podríamos añadir muchas más cosas a esta escena, como una luz secundaria, podríamos añadir un material emisor de luz, podríamos añadir desenfoque, profundidad de campo y muchas otras cosas, pero quería mantenerlo muy simple, simplemente para que veáis cómo funciona Cycles, cómo configurarlo de cero y cómo hacer nuestro primer render muy básico. Porque a partir de aquí, desde la siguiente clase, es cuando vamos a empezar a complicar las cosas y hacer cosas mucho más complejas, más llamativas y sobre todo más bonitas. Y también van a tardar más en renderizarse, ya os voy avisando. Así que con esto espero que os haya gustado esta primera clase, que hayáis aprendido alguna cosilla y nos vamos viendo para que me preguntéis las dudas que podáis tener y nos vemos en la siguiente clase.